Buenas noches, se procederá con la resolución de la evaluación parcial número 2 de la Universidad Católica C. Sapienza, cuyo estudiante quien les habla es Yabri Parejo Joel, cuyo docente es José Luis Carvalho Alca, de la asignatura de Dinámica del presente año 2018. Procedemos al problema número 1. El volante representado en la gráfica 1 gira con una velocidad angular de 80 radianes por segundo en sentido antihorario y una aceleración angular de 6 radianes por segundo en sentido antihorario. La barra B pesa 300 newton y tiene un radio de giro, o sea un K, respecto a su centro de masa a 400 milímetros y dimensiones A, que vale 450 milímetros, o que equivale a 4.5 metros, 0.45 metros, B, que vale 1000 milímetros, C, que vale 500 milímetros, D, que vale 550 milímetros. Determine A. Las fuerzas A sub X y A sub Y, o sea las reacciones en el apoyo A de la barra B cuando el ángulo sea 270 grados. Bien, B nos pide la reacción al punto C si se sabe que la ranura de la barra B tiene un coeficiente de rozamiento que es igual a 0.3. Ahí observamos la gráfica. Procedemos a la solución. Número 1. ¿Qué es lo que hacemos primero? Primero graficamos la barra así. Esta barra, batería baja, disculpen unos momentos. Ya. La fuerza C sub X y A sub Y en el apoyo A de la barra B cuando el ángulo vale 170 grados. ¿Qué es lo que hacemos? Primero vamos a graficar la barra AB, o sea, lo desglosamos, por decir, vamos a desarmar toda la estructura y vamos a analizarlo por bloques, por partes, se podría decir así. Entonces, analizamos la barra AB. Analizando la barra AC, mejor dicho AC, la sección AC, o sea, solo esta sección nomás, hasta donde se ubica el punto C. Graficamos, sabemos que la distancia del punto A al centro de gravedad va a ser igual a 450 milímetros y esto va a equivaler a 0.45 metros. Graficamos la velocidad angular antihoraria por omega, el peso que es 340, que nos dan por dato, A sub B, F sub C, copiamos la distancia para leer del punto A al punto C. Asimismo sabemos que F sub C va a ser igual a mu sub K, o sea la fuerza de rozamiento por la normal, por ende es lo normal en el punto C. Reemplazando esos datos me va a salir que mu, que vale 0.3, y la fuerza normal, que vale 111.87, me va a salir que vale F sub C 33.56, o F sub R, la fuerza de rozamiento o fuerza en C. La fuerza en C, 33.56. Asimismo, sabemos que el radio de curvatura del bloque AB vale 0.4. Entonces, la masa, sabemos también que vale 340 entre 9.81. ¿Por qué dividimos? Porque sabemos que la fuerza de gravedad es igual a la masa por la aceleración, y despejando la masa tenemos que va a ser igual a la fuerza de gravedad entre la gravedad, va a ser igual a la masa. Entonces ahora hallamos 3 puntos. La sumatoria de fuerzas normales va a ser igual a la masa por la aceleración normal. También la sumatoria de fuerzas tangenciales va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Y
asimismo la sumatoria de momentos en el punto A va a ser igual a la inercia por alfa. La inercia por alfa, como lo tenemos ahí. ¿Y qué es alfa? Pues alfa va a ser la aceleración angular. Entonces, resolviendo, sabemos que la fuerza de fuerzas normales va a estar presente A sub x menos 33.56 va a ser igual a la fuerza que va igual a la masa. La masa ya sabemos, lo tenemos de dato por hallarlo acá, la masa B, por la velocidad angular de AC, que ya lo tenemos de dato, no lo da de dato, por 0.45. Entonces, despejando, nos va a salir que la reacción A sub x en este punto, en esta sección, va a ser igual a 173.28.17, que es lo mismo a decir que 17.328.17 newton. Entonces ahora hallamos lo que es la fuerza sumatoria de fuerzas tangenciales, va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Entonces sabemos que las fuerzas tangenciales van a estar en el eje Y. Aceleración va a ser igual a A sub Y más F sub C menos 340, o sea, las fuerzas verticales. Vamos a copiarlas acá. Va a ser igual a la masa, que lo hemos hallado, por la aceleración angular por 0.45. Despejando, operando hasta perder el conocimiento, nos sale que A sub Y va a ser igual a 264.77 newton. Lo mismo operamos para la sumatoria de momentos en el punto A, que va a ser igual a la inercia por alfa. Sabemos que la F sub C por 1.5, o sea, los momentos, aplicamos momentos, esto por la distancia, menos 340 por 0.45, ¿por qué ponemos 1.5? Porque tenemos que llevar esta unidad a metros. Asimismo, menos 340 por 0.45 menos el radio de curvatura de AB al cuadrado por la masa por la aceleración angular del bloque AB, de la sección AB. Entonces, reemplazando, nos va a salir que la F sub C será igual a 111.87. O sea, con este dato nosotros, podemos obtener lo que es esta ecuación. Entonces procedemos al siguiente paso. Ahora, teniendo la gráfica, analizamos lo que es el cilindro. Graficamos las fuerzas, la velocidad angular, y hallemos lo que es velocidad en el punto C del observador y del observado. Velocidad en el punto C va a ser igual a la velocidad en el punto A más la velocidad angular por el radio más la velocidad relativa. Entonces, ¿por qué eliminamos la velocidad en el punto A? Porque en dicho punto es rígido, como se podrá apreciar en la imagen. Entonces, resolviendo, lo ponemos en función de una terna. Una terna quiere decir un vector con sus componentes x, y, z. La velocidad angular multiplicada por su radio, todo lo llevamos a metros, más la velocidad relativa de A a C. Lo ponemos en el eje X con una terna ya antes mencionada. Operando nos va a salir que la velocidad del punto C va a ser igual a la velocidad relativa de AC, punto y coma, 1.5 el omega, para que puedan apreciar bien, omega punto y coma 0.
Asimismo, la velocidad en el punto C va a ser igual a velocidad sub 0 más la velocidad angular por el radio, reemplazando la velocidad angular en el punto 0 va a ser igual a 0, es rígido en ese apoyo. Entonces, reemplazando la velocidad angular va a salir este número, multiplicado por este número nos va a salir este número, esta constante. Velocidad del punto C va a ser igual a 0,50,0. Entonces la velocidad relativa de AC va a ser 0. Y también vamos a tener que la velocidad angular de BC va a ser igual a 33.5. De esta ecuación hemos obtenido dos datos. Ahora pasamos con la ecuación de la aceleración. La aceleración en el punto C con respecto a. Planteamos la ecuación siguiente. Reemplazamos. En el punto A va a ser igual a 0, porque saben la velocidad de aceleración, como es un punto de apoyo, va a ser 0. La aceleración angular la reemplazamos como una terna, podemos dar el radio, el omega y la aceleración como terna lo ponemos. Operando nos va a salir que la aceleración en el punto C va a ser igual a 1663.34 más la aceleración relativa a sub C, punto y coma, 1.5 alfa, punto y coma 0. De esta ecuación podemos obtener que sabemos que 1.5 alfa va a ser igual 1.5 alfa va a ser igual a 4. ¿Y por qué no sale 4? Porque operando con esta ecuación, con esta nueva ecuación de C y el punto O, con esta nueva ecuación vamos a obtener la ecuación A sub C con datos, ya con datos, no con variables, con datos. Entonces, por igualdad de términos, en X, en Y, en Z, en Z. Por igualdad de términos vamos a obtener esto. Este menjunje. Lo mismo para esta ecuación, por igualdad de términos. Lo mismo para esto con términos en X. Este término en X y este término en X son iguales. Entonces vamos a obtener la aceleración relativa de A a C. Ahora pasamos al siguiente término. Ahora, para finalizar, planteamos nuestras ecuaciones de cinética. Sabemos que la velocidad del punto C va a ser igual a la velocidad del punto A más la velocidad angular de C a A por el radio más la velocidad relativa. Entonces, reemplazando los datos ya obtenidos, nos va a salir esta ecuación. Ahora tenemos dos variables. Reemplazando esta ecuación, en esta ecuación nos va a salir un número que vale, en el punto C vale 40, 0,40,0. Entonces, igualamos términos y podemos hallar lo que es la velocidad relativa en el punto C, que nos va a salir 0. Lo mismo para la velocidad angular, que nos va a salir menos 26.67. Si nos sale negativo, quiere decir que el giro tomado va a ser el inverso, o sea, cambiamos la posición del giro. Ahora lo mismo para la ecuación de la aceleración. Hallamos como es relativa a valer 0, al punto A como es fijo 0, planteamos la ecuación y nos va a salir este término. Este término que nos sale, lo dejamos ahí un momento. Ahora hallamos esta ecuación, resolviendo, operando, nos va a salir este número. Este número que nos ha salido, con este término de acá, lo replicamos que lo anterior, o sea, vamos a hacer igualdad de términos. La coordenada X
con la coordenada X, coordenada Y, con coordenada Y, coordenada Z, con Z, pero el Z es insignificante, ya no es necesario tomarlo, como vale 0 ya no es necesario. Entonces igualamos X con X, Y con Y. Igualando nos va a salir que la aceleración relativa en el punto C va a ser menos 2133.07 y la aceleración angular de CA nos va a salir menos 2 radianes por segundo al cuadrado. Ahora, las reacciones, o sea, lo que nos piden en el problema inicial, las reacciones, las fuerzas A sub X y A sub Y del apoyo A de la barra B cuando el ángulo vale 270 grados. Eso es lo que nos pide. Y la reacción en el punto C, eso es lo que nos pide y lo que la hallaremos finalmente. Entonces, sumatoria de fuerzas tangenciales va a ser igual a la masa por la aceleración angular por el radio. Reemplazando los datos, nos va a quedar esta ecuación en función de dos variables. Entonces nos vamos a la siguiente ecuación. Sumatoria de fuerzas normales igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Operando nos va a quedar en función de dos variables. Entonces lo dejamos ahí. Vamos a la siguiente. Sumatoria de momentos es igual a la inercia por alfa. La inercia es igual a K al cuadrado, o sea, radio de curvatura al cuadrado por la masa. Operando esto sí nos sale en una sola variable y una constante. Entonces acá podemos obtener C sub Y. Obtenemos C sub Y, respondemos una pregunta y una vez con este dato reemplazamos en la segunda ecuación para obtener A sub X, y una vez con este contenido, ya teniendo lo que es C sub Y, teniendo este dato podemos reemplazarlo acá en la segunda ecuación y en la primera ecuación para obtener lo que es A sub X y A sub Y respectivamente. Entonces la solución nos sale que las reacciones en el punto A cuando el ángulo vale 270, si no me equivoco, claro, 270 grados, nos va a salir A sub Y vale 327.52 Newton, A sub X vale 1064.25 Newton y C sub Y vale 919.57 Newton. Ahora procedemos para el problema número 2. En el siguiente sistema representado en la gráfica 2, en esta gráfica, porque esta gráfica corresponde al problema anterior, consiste en una manivela AB y BC que pesan 20 y 30 kilogramos. La manivela AB pesa 20 kilogramos, la manivela BC pesa 30 kilogramos. Sus longitudes son 0.9 metros de la manivela AB, esto mide 0.9, y la manivela BC mide respectivamente 1.5 metros. El momento aplicado en el punto A depende del ángulo. Vale 15 Newton por metro radianes por el ángulo al cuadrado. Si se sabe que parte de reposo cuando el ángulo es 0 y la distancia del punto A al piso es igual a 1.2 metros. Dato. La inercia de la barra en el centro de gravedad es un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado y la inercia de la barra en los extremos es un tercio de la masa por la longitud al cuadrado. Determinar la velocidad angular de la manivela BC cuando el ángulo vale 90 grados. Entonces, graficando el punto ABC, entonces, ¿qué nos piden cuando vale 90 grados? Entonces tenemos que llevar la manivela BC, o sea, esta manivela que quede en un ángulo vertical, ángulo de 90 grados. Entonces, esta manivela va a llevarlo a 90 grados. Inicialmente estaba inclinada, entonces ahora la descendemos a 90 grados. Entonces, teniendo acá el ángulo, este ángulo vamos a llevarlo a 90 grados. Al llevarlo a 90 grados, nos va a quedar la siguiente gráfica. Esta gráfica nos va a quedar ABC, son los puntos. Tenemos la velocidad angular de la barra AB, ponemos la distancia que vale 0.9, ponemos la velocidad en el punto C que va horizontalmente para que pueda desplazarse y la otra velocidad de B que vale 0.9 por la velocidad angular AB de la barra B.
y esta distancia que vale 1.5, la distancia horizontal que vale 1.47 y la distancia a la altura de punto B hasta la base vale 6.3. La velocidad angular del bloque BC en sentido horario. Entonces, como vemos que solo la barra se está desplazando de modo horizontal, como vemos por estas velocidades, nunca va a poder girar, porque solo está desplazándose en un solo eje, no está girando, solo desplazándose continuamente. Por lo tanto, la velocidad angular del bloque de la sección BC, o sea, de esta sección, va a ser igual a 0, porque solo hay traslación, más no hay rotación, solo hay traslación en el eje de la base, se podría decir. Debido a que no hay traslado, por ende no rota. Es la explicación que damos al problema número 2, dando por terminado ese problema. Pasamos ahora para el problema número 3. El semicírculo uniforme representado en la gráfica 3 tiene una masa de 15 kilogramos y un radio de 0.3 metros. La inercia del semicírculo en el centro de gravedad es un cuarto de la masa por el radio al cuadrado. Rueda sin deslizamiento en la superficie horizontal. La barra uniforme AB tiene una masa de 10 kilogramos y la longitud de 1.2 metros. El sistema parte de reposo cuando el ángulo es 0. Hallar la carga si se sabe que cuando el ángulo es 90 grados y la velocidad angular de semicilindro es 4 radianes por segundo. O sea, con estas condiciones vamos a obtener nosotros la carga. Y nos dicen que esta superficie es lisa, porque no hay fuerza de rozamiento. Entonces, como dato tenemos la masa del semicírculo que vale 7.5, el radio que vale tanto, la inercia que es esta, la barra que pesa esto, la longitud es esta, el ángulo y esto. Entonces esquematizamos, hallamos la distancia hallamos distancias en general. Ponemos lo que es la velocidad angular y la fuerza que nos piden. Ahora procedemos por el ángulo, cuando el ángulo va a ser igual a 90 grados. Y la velocidad angular va a ser igual a 4 radianes por segundo. O sea, cuando el ángulo va a ser 90 grados, el semicírculo va a rotar una posición en la que esté, tal como se observa, se puede apreciar. Entonces, el radio, como sabemos, y la distancia, obtenemos los datos por geometría. Entonces, aplicamos nuestras ecuaciones de cinemática. Velocidad en centro de gravedad con respecto al punto 0 va a ser más la velocidad en centro de gravedad va a ser igual a la velocidad de sub 0 más la velocidad angular sub 0 por el radio del bloque CD con respecto a 0. Entonces, reemplazando por dato, velocidad 0 va a ser igual a 0. O sea, en 0 o en D, como lo queramos llamar. Yo le he puesto 0 para que podáis apreciar mejor. Entonces, reemplazando y operando, nos va a salir que la velocidad en el centro de gravedad nos sale 0.144. Lo mismo para del punto B al centro de gravedad. Planteamos nuestra ecuación y nos sale la velocidad en el punto B vale 0.6 punto y coma menos 0.72 punto y coma 0. Lo mismo para la velocidad en el punto B con respecto a. Planteamos la ecuación y nos sale el siguiente mensaje. Toda esta ecuación nos sale. Ahora, comparando las X y Y, o sea, las coordenadas X con las coordenadas Y, nos va a salir esto. 0.6 es igual a esto. Nos va a salir dos ecuaciones. Y
Y en la segunda ecuación ya podemos obtener la velocidad angular AB. Obtenida ya la velocidad angular AB, podemos obtener lo que es la velocidad en A, reemplazando esta velocidad en esta ecuación. Entonces nos sale que la velocidad en el punto A va a ser igual a 0.228 metros por segundo. Entonces, velocidad en el centro de gravedad B va a ser igual a todo esto. Velocidad en el centro de gravedad B lo reemplazamos, va a ser igual a esto. Reemplazando con los datos ya obtenidos, vamos a hallar que la velocidad del centro de gravedad de la barra B, el bloque B, va a ser igual a 0.419 menos 0.359 Ahora sabemos por energía, la energía inicial más la variación va a ser igual a la energía final. Planteamos nuestra ecuación, reemplazamos los datos, operamos hasta perder el conocimiento y la fuerza nos va a salir que va a ser igual a 332.93 newton. Procedemos al problema número 4. Se tiene un perfil compuesto de varias secciones, un canal C, una viga W, 21 por 57 y un círculo. Mientras la viga y el canal están centrados, el círculo está al ras de uno de los lados de la viga. Determine el centro de gravedad del perfil compuesto, la inercia total del perfil compuesto en los ejes X y Y, los radios de giro del perfil compuesto en los ejes X y Y. Eso es lo que nos piden. Para resolver este problemita es necesario que tengamos a la mano nuestras tablas de los perfiles C y W. Como podéis apreciar, esta tabla van a poder descargar en lo que es la diapositiva número 3 de la clase de dinámica de la Universidad Católica C de Santiago. Tenemos aquí lo que es el perfil C, tenemos aquí lo que es el peralte, el área. Con estos datos, de acuerdo al perfil que nos den, vamos a poder obtener lo que es la resolución de la inercia. Aquí, por ejemplo, nos piden el perfil C 15 por 50. ¿Cómo lo ubicamos? 15 por 50. Aquí está, 15 por 50. Tenemos lo que es el área, no se puede sombrear. Tenemos el área, el peralte. Con estos datos vamos a trabajar, no con todo, solo con algunos. Por ejemplo, la inercia en X y Y, y lo que es el área, el peralte, el espesor, para poder identificar las posiciones, y una vez con las posiciones poder hallar lo que es el centro de gravedad, la inercia, radio, todo. Entonces, ya aclarado ese término, procedemos a la resolución. Lo primero, graficamos las secciones C, W y el semicírculo. Una vez graficado, trazamos una coordenada, el Y y el X, de donde vamos a partir nosotros para dimensionarlo. De ahí lo dividimos yo le he hecho una numeración para poder guiarme. Una vez hecho la numeración, procedemos a hacer un esquema, o sea un cuadrito, para llenar todos los datos. Llenando los datos, en X, en Y, el área, la diferencial, en X, la diferencial de Y. Esto vamos a obtener una vez obtenido el X raya y el Y raya, pero vamos a poder obtener diferencial de X y diferencial de Y. También la inercia hallamos, inercia en Y también, la inercia prima en X, inercia prima en Y. Hallando estas distancias, con ayuda de la tablita, vamos a tener que la inercia prima de X sumatoria nos va a salir todo este número, y la inercia prima de Y nos va a salir todo este número. Reemplazando el X raya va a ser igual a sumatoria de X por E por área, o sea este X por este área multiplicado, lo sumamos y sumamos todas las áreas y dividimos acá.
entre toda esta área, que nos va a salir, por ejemplo, sumando todas las áreas en el denominador, va a salir 14.7 más 16.7 más 16.9, y en el número, ese va a ser el denominador. El denominador nos va a salir 14.7 más 16.7 más 16.9. La sumatoria de áreas nos sale 48.3. O sea, sumando todo esto nos va a salir 48.3. De ahí tenemos que operar esto con esto, esto con esto, esto con esto, esto con esto, y lo sumamos. Y esto lo vamos a reemplazar acá y la del área acá, y dividiendo nos va a salir esto, 7.5. Y en Y también nos va a salir 12.82. También nos pide lo que es el K, va a ser la raíz cuadrada de la inercia prima, no la inercia de acá, sino la inercia prima, es lo que vamos a poner en nuestra ecuación, en la raíz cuadrada de la inercia prima en X entre el área. Nos va a salir que K sub X va a ser igual a 10.32 y K sub Y 3.15. Gracias por la atención prestada, damos por culminada este tutorial.